gracias al grupo de alabanza porque nos inspira a prepararnos para el culto. Y esta mañana tenemos a nuestro hermano Carlos Piedad. Como podéis ver, podéis descansar de mí. Habéis tenido 5 domingos seguidos, pero hoy podéis descansar de mí y seguramente que nuestro hermano Carlos va a traer un mensaje de poder de parte de Dios. Así que estamos contentos que Él puede estar con nosotros en esta mañana. Solamente hacer mención también que esta semana falleció un cuñado de la familia Suárez, de Pepe Suárez y su familia. Y me alegro de ver a Samuel nuevamente. Seguimos orando para que te recuperes lo más pronto posible. Y, como no, a la familia de Juan y Eugenia, que hacía días que no nos veíamos. Han pasado también un poco de COVID. Es algo muy bueno eso para todos, pero a veces nos perjudica para no poder venir. Y a los niños, Aarón y Ezequiel, ¿verdad que sí? Muy bien, pues bienvenidos todos, y si es la primera vez que estás con nosotros, también sé bienvenido en esta mañana. Señor Carlos, adelante. Gracias. Buenos días. Es un placer estar con vosotros, un privilegio para mí poder compartir con vosotros la palabra del Señor, y espero que podamos entenderla, comprenderla y aplicarla, porque esa es la parte más importante, no solamente escuchar, sino también, sobre todas las cosas, aplicarlo a nuestra vida, para que de esa manera podamos ser edificados en el hombre interior y seguir adelante en nuestra vida cristiana. El tema que tenemos para hoy es confiar en lo que no inspira confianza. Esto me recuerda una pequeña historia acerca de un anciano muy querido por la familia, muy apreciado por sus vecinos, muy respetado por todos aquellos que habían formado parte de su empresa, retirado, viviendo una vida tranquila allí en su finca, sin tener mayores problemas. Y también forma parte de la historia un nieto que no tenía las mismas características. Era un mentiroso, era un engañador, había tenido malos negocios, había hecho cosas bastante reprobables, muy aficionado a los caballos, gastaba su dinero pensando que el tal caballo iba a ganar, y gastando el dinero se comprometía en compromisos que luego no podía cumplir, una serie de cosas, o como diríamos aquí en España, una bala perdida. Pues un buen día este ancianito recibió la visita de su nieto, y el nieto le explicó que tenía un problema bastante grave, que había acreedores que le estaban apretando el cuello y necesitaba con urgencia dinero. Y le pidió cierta cantidad de dinero. Le dijo: más que prestármelo, vamos a hacer otra cosa. Te vendo un caballo de carreras que vale más de 20.000 euros, te lo venderé por 4.000 euros, que es el dinero que necesito para cumplir con mi acreedor. ¿Qué hubierais hecho vosotros? Yo sé lo que hubiera hecho yo, pero yo no sé qué hubierais hecho vosotros. Pero aquel ancianito, aquel abuelito cariñoso y que quería a su nieto a pesar de todo, pues le compró el caballo, le pagó los 4.000 euros y el nieto se fue súper contento. Un par de días después apareció un coche con un tráiler de esos que llevan los caballos a la finca del abuelito. Bueno, vamos a parar ahí en la historia, porque luego seguiremos a ver qué es lo que sucedió con ello. A ver, un poquito de expectativa para que luego me preguntéis qué pasó con el caballo y con el nieto. Vamos a ver lo que nos enseña la palabra de Dios en el día de hoy. Ahora, de todas maneras, vamos a mirar un poquito de trasfondo también geográfico, un poquito de historia, porque el mensaje de hoy también va relacionado con el que tendremos Dios mediante dentro de 2 meses. Así que vamos a ubicarnos un poquito en el lugar, la circunstancia y la situación en que se desarrollan los acontecimientos de los cuales vamos a hablar. Los acontecimientos que vamos a considerar se desarrollaron en el norte de Israel, en lo que actualmente se conoce como Alta Galilea, pero que en aquellos días tenía otro nombre, sobre todo en las cercanías de un valle muy significativo
que en la Biblia tiene 4 nombres distintos. A veces cuando miramos los nombres no los relacionamos, pero es el mismo lugar con 4 nombres. Por ejemplo, el primer nombre es Jezreel, por causa de la ciudad que había edificado Acab en la parte sureste de ese valle. Y entonces, por esa razón, se relacionaba el valle con el mismo nombre. También se le llama Valle Megiddo, por causa de que en la parte suroeste había una ciudad, ahora hay unas ruinas, una ciudad llamada Megiddo, que era conocida por las caballerizas de Salomón, o sea que allí guardaba cierta cantidad de sus caballos. Me imagino que no mucho, a pesar de que según la Biblia tenía 40.000 caballos. Pero no creo que guardara todos los caballos en ese sitio. En este tiempo esa ciudad es un lugar muy visitado por los turistas, sobre todo por algo muy significativo, y es porque en un sitio, en una determinada época de la historia, se construyó un túnel bajo tierra, horadando la roca de la montaña para llegar a un sitio donde había agua. Tuvimos la oportunidad hace un par de años, tanto Betty, David y Lisbeth, caminamos ahí por abajo por ese túnel. El otro nombre con que es conocido es Esdrelón, que es el nombre dado por los griegos, que es una transliteración al griego de la palabra Jezreel. También el otro nombre, y es el que nos suena más tal vez, es Armagedón o Harmegidón, que es una transliteración también del griego de la palabra Megiddo. O sea, 4 nombres para el mismo valle donde han sucedido acontecimientos muy interesantes. Un valle de más o menos 233 kilómetros cuadrados, situado en el norte de Israel, cerca del Monte Carmelo, cerca del Monte Tabor, cerca de las montañas de Nazaret. Uno de los pocos sitios de Palestina donde se pueden juntar ejércitos. En la época de los jueces Sísara y los cananeos fueron derrotados en este valle. En la época de Gedeón, los madianitas plantaron su campamento en el valle de Jezreel. Ocosías, rey de Judá, halló la muerte en ese lugar, lo mismo que el rey Josías, herido en la batalla contra el faraón Necao. En este valle, a finales de 1918, o sea, a finales de la Primera Guerra Mundial, el general Allenby, un general inglés, juntamente con Thomas Lawrence, más conocido como Lawrence de Arabia, derrotaron al ejército turco y de esa manera fue el comienzo del fin del Imperio Otomano. Es interesante, como una anécdota solamente, Allenby era un general muy especial. Al derrotar a los turcos, prácticamente la tierra de Israel quedó libre del Imperio Otomano. Entonces él descendió, andaba siempre a caballo, no usaba vehículos motorizados, siempre se desplazaba a caballo. Y cuando entró en Jerusalén hizo algo muy significativo. Hay un cuadro muy famoso acerca de ello. Se apeó del caballo, se bajó del caballo y entró en Jerusalén andando. ¿Por qué? Porque el caballo en la Biblia es símbolo de poder, de autoridad. Es el símbolo que menciona al guerrero victorioso, y él no quería entrar en la ciudad santa de esa manera, como un guerrero victorioso que estaba tal vez en plan de conquista. Ahora, ¿qué circunstancias rodearon los hechos de los cuales vamos a ocuparnos? Después de Salomón vino, por causa del hijo, la división del reino. En el sur quedó Judá y Benjamín, y en el norte el resto de las 10 tribus. Ahora, hubo una serie de reyes, a cual peor, empezando por Jeroboam, un apóstata, su hijo Nadab, más de lo mismo, Basa, un conspirador, Ela, un borracho, Zimri, un traidor, Ela tuvo un reinado que duró solamente 7 días, Onri, un militar valiente, pero que sin embargo era peor que sus antecesores. Y ahí llegamos a Acab. Él es el personaje central de lo que vamos a ir desarrollando. Acab fue el peor de todos, empezando que se casó con Jezabel, hija del rey de los Sidonios, y lo cual era una ferviente adoradora del culto a Baal.
incluso instauró en Israel el culto a Baal, tratando de desarraigar completamente todo vestigio de la adoración al Dios verdadero. La idolatría entonces se plantó en la forma muy, muy fuerte en Israel por causa de la maldad de estos reyes. La idolatría es algo realmente tremendo y condenado en la Biblia en muchas oportunidades y en muchísimos pasajes de la Escritura, a tal punto que en el Nuevo Testamento encontramos lo que dijo el apóstol Pablo cuando habló acerca de las cosas antes escritas que son también para nuestra enseñanza, y culminó ese pequeño pasaje diciendo: huid de la idolatría. Ahora, ¿cómo es posible que, lo encontraríamos normal que hablara en el tiempo antiguo acerca de la idolatría cuando había ese tremendo problema, pero cómo es posible que al cristiano neotestamentario, al hombre de Dios, a la mujer de Dios, a la iglesia del Nuevo Testamento se le diga huid de la idolatría? Hay algo que es interesante y es esto: idolatría no es solamente adorar, venerar imágenes o cosas hechas por el hombre. Dios nos llama la atención acerca de la idolatría porque idolatría es cualquier cosa que tome el lugar que le corresponde al Señor. La idolatría no es nada nuevo en la historia de la humanidad. Desde los albores de la humanidad hasta nuestros días, la idolatría ha tomado un lugar muy importante. En los pueblos de Mesopotamia, incluso Abraham, el cual se dice que era un idólatra, los faraones egipcios, los pueblos de Canaán, la religión de los griegos, los césaros romanos que se consideraban dioses. Recuerda lo que sucedió con Herodes en el libro de los Hechos, cuando comenzó a arengar a aquellos que venían a quejarse de las condiciones que estaba imponiendo su reinado, y vestido con las ropas reales, sentado en el trono delante del pueblo, y el pueblo empezó a decir: voz de Dios y no de hombre. O sea, estaba endiosando a aquel que estaba hablándoles. ¿Y qué dice la Escritura? Un ángel le hirió y murió comido por los gusanos, porque no dio la gloria a Dios. Cuidado con la idolatría. Hace pocos días, es algo muy reciente y sobre todo lo habéis oído unas cuantas veces, con la muerte de este conocido deportista, más de una vez la gente expresó su opinión, su apoyo, lo que sea, pero de todas maneras una de las frases que oí más de una vez es: Él es nuestro Dios. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible en el 2021 diciendo cosas semejantes, 2020, 2021 diciendo cosas semejantes de una persona? Él es nuestro Dios. Pero hay algo que debemos preguntarnos: ¿somos idólatras? ¿Soy yo un idólatra? ¿Soy vosotros idólatras? Porque lo que decíamos es: todo aquello que ocupa el lugar del Señor ya es un ídolo. Y tenemos muchas cosas que ocupan el lugar del Señor. Tenemos muchas cosas que están ocupando el sitio que les corresponde al Señor. Cada uno sabe qué es lo que tiene en mente, qué es lo que tiene en primer lugar. Cada uno de nosotros, los que estamos aquí, los que nos estáis escuchando, todos sabemos qué es lo que tenemos en primer lugar. De ahí que sea importante que tengamos en cuenta lo que dice la palabra de Dios: huir de la idolatría. Vamos al pasaje que vamos a considerar en esta mañana. Esto fue la introducción. Si me salteo algunos versículos, pues es por razón del tiempo. Me han dicho que solamente tengo 30 minutos, así que pues tendré que saltearme unos cuantos versículos para no ir demasiado tiempo. Primera Reyes capítulo 17. Primera Reyes capítulo 17 es un pasaje muy interesante, muy bonito, muy hermoso y que tiene para nosotros una tremenda cantidad de enseñanza. Sobre todo porque los acontecimientos allí relatados también tienen una aplicación para cada una de nuestras vidas en este tiempo. Primera Reyes capítulo 17 nos habla acerca del ministerio importante que desarrolló Elías. Elías de Tisbé, o Elías Tisbita, como dice aquí el versículo, de la región de Galat, una región muy conocida por los hombres austeros, rudos, fuertes, de pocas palabras, de carácter muy fuerte. Pero hay algo interesante y es este hecho, de que aquí en este versículo no se nos dice mucha cosa acerca de Elías, para que tengamos en cuenta algo muy importante,
que vamos a ocuparnos del Dios de Elías y no tanto de lo que es la persona de Elías, para que Elías quede escondido detrás de aquel que debe tener el primer lugar. Ahora, ¿qué sabemos nosotros de Elías? A lo mejor solamente recordamos el hecho de que Elías fue llevado al cielo en un carro de fuego, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Cómo es que no decís nada? Bueno, sí, fue llevado en un torbellino. El carro de fuego fue solamente para separar a Elías y así de esa manera ser llevado al cielo. Ahora, en la Biblia hay una cantidad de menciones acerca de Elías. Sería interesante que vosotros que tenéis más tiempo podáis en vuestras casas coger la Biblia y empezar a anotar todas las veces que aparece el nombre de Elías y veréis una hermosa historia acerca de la forma como Dios colocó a este hombre dentro de los propósitos, dentro de los planes que él quería desarrollar. Su ministerio fue un ministerio muy fuerte, muy valiente, un ministerio osado, un ministerio realmente importante. Pero aquí hay algo mucho más en la Biblia acerca de Elías. Por ejemplo, Malaquías 4 dice: he aquí yo envío al profeta Elías. ¿Cómo es posible que mucho tiempo después Dios dijera que iba a enviar al profeta Elías? ¿Lo iba a resucitar? ¿Lo iba a traer de nuevo? No, no era eso el caso. Está relacionado con Juan el Bautista. O sea, la Biblia dice en el Nuevo Testamento, y Jesús lo dijo, este es el Elías que iba a venir. Jesús revela que Juan el Bautista era el cumplimiento de la profecía de Malaquías, porque todos los profetas y la ley te profetizaron hasta Juan, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Eso lo dijo el Señor Jesucristo. Y sobre todas las cosas, Elías estaba llamado a un ministerio de reconciliación. Dice la palabra acerca de él en Malaquías, que hará volver los corazones de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. En otras palabras, el ministerio de Elías sería básicamente, principalmente, un ministerio de reconciliación. En cierta oportunidad los discípulos le preguntaron: entonces, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas, mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Entonces los discípulos entendieron que se trataba de Juan el Bautista. Elías está relacionado con Jesús, el nombre de Elías. Cuando la transfiguración, la Biblia nos dice que juntamente con Jesús estaba Moisés y Elías. Los discípulos sabían muy bien acerca del ministerio de Elías, porque en cierta oportunidad, cuando una ciudad de los samaritanos no quisieron recibir, le dijeron: ¿por qué no hacemos descender fuego del cielo como lo hizo Elías? Y en la cruz, cuando Jesús dijo: Elí, Elí, lama sabactani, dijeron: está llamando a Elías. No entendían lo que estaba diciendo el Señor Jesucristo. Y en este tiempo, el pueblo judío sigue esperando a Elías. En la celebración de la fiesta de la Pascua, siempre hay una silla vacía para Elías. Pero hay algo que define el carácter de Elías, y es su nombre. Ahora, ¿cómo sabían los padres de Elías que debían ponerle a ese pequeño este nombre? ¿Cómo sabían que aquel que estaban haciendo iba a ser llamado Elías? En el caso tenemos un versículo que nos habla acerca de precisamente cómo Dios tiene un lugar importante en los planes y en los propósitos de cada persona. En el caso de Jeremías dice: antes que te formase en el vientre, escuche lo que dice la palabra, antes que te formase en el vientre, mucho antes que fueras concebido, yo te conocí, yo sabía quién eras, quién serías. Yo te conocí, le dice Jeremías. Pero también dice, hay otro versículo cuando habla acerca de Jacob, que luego se fue llamado Israel, dice: te puse nombre. Dios dice: te puse nombre, mío eres tú. En otras palabras, Dios estaba detrás del nombre que llevaría aquel niño, que se llamaría Elías. Porque Dios tiene un propósito para la vida de cada persona. Dios tiene un plan para cada vida.
Dios está consciente de cada persona, de lo que va a suceder, de lo que va a hacer, de lo que va a realizar. Dios tiene un plan para nuestras vidas, para cada una de nuestras vidas. Nos ha conocido desde antes, mucho antes de que fuéramos concebidos. Y Él tiene un plan para cada uno de nosotros. Es importante que estemos dispuestos a ponernos en las manos de Dios y decir, Señor, hágase tu voluntad en mi vida, porque soy tuyo. Tú me has puesto nombre, tú me has escogido, tú me has salvado, tú me has redimido, me has dado una nueva vida y ahora estoy en tus manos para que tu voluntad se cumpla. Elías significa el Señor es mi Dios, o mi Dios es el Señor. En un entorno idolátrico, el profeta Elías proclama con su nombre que su Dios es el único Dios verdadero, el Todopoderoso, el Yo Soy, el Creador, el Eterno. Había en aquellos días una enorme cantidad de profetas de Baal. La Biblia dice 400 de Baal, 400 de Acera. Sin embargo, aquí había un hombre que con su nombre estaba diciendo, hay un solo Dios, el Dios verdadero. Y eso estaba demostrando que Elías tenía puesta su confianza en el único Dios verdadero. Pero vamos un poquito más. Elías en hebreo es Eliyahu. Ahora es un nombre que está compuesto por dos palabras y un pronombre personal. Elí es mi Dios. Elí, lama sabatani, ¿recordáis? Elí es mi Dios. Ja es una contracción de lo que llamamos o conocemos como el tetragramatón, que es el nombre de Dios, de Adonai, del Señor. Y Hu es mío. A ver si resumimos todo este concepto, tenemos con que el nombre de Elías es mi Dios, el Señor es mío. Miremos la implicación de lo que significa el nombre, porque eso tiene que ver con el carácter de la persona. En otras palabras, Dios es mío, no es solamente mi Dios, podemos decir, bueno, mi Dios, así como podemos decir, esto es también mío, pero mío implica más propiedad. O sea, mío tiene un carácter mucho más profundo. O sea, habla de una profunda relación con el Señor. En otras palabras, es una relación de intimidad, de conocimiento personal, de confianza, de certidumbre, de propiedad. Es mío, es mi Dios, es mío, es mi propiedad. En otras palabras, eso nos habla acerca de la forma como se había compenetrado con la persona de Dios. Pablo dijo, yo sé en quién he creído. Y la pregunta para nosotros, para mí, para vosotros es, ¿cómo defino yo mi relación con Dios? No nos llamamos Elías. A lo mejor alguno de los que estamos aquí se llama Elías, o tal vez en alguna otra parte del mundo hay gente que se llama Elías. Pero lo importante no es solamente llamarse, sino llegar al punto de decir, sí, Dios es mi Dios, es mío. He llegado a tal punto en mi relación con Él que puedo hablar de Él como algo que es personal. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a ver qué pasó con el abuelito. Estábamos con que había llegado el remolque tirado por un coche, el conductor se le desenganchó el tráiler, se bajó con los papeles para que el abuelito firmara el que había recibido lo que había comprado, se montó en el coche y se fue. Así que el abuelito se acerca al tráiler, lo abre, sí, allí está el caballo, pero muerto. Qué sorpresa, ¿verdad? ¿Qué pensáis que hizo el abuelo? ¿Qué hubierais hecho vosotros? Bueno, ya seguiremos. Después vamos a verlo porque si no, no vamos a ir con el mensaje. Ahora, cuando dice aquí el versículo, lo diré al final, si me hacéis acordarlo, lo diré al final. ¿Qué pasó aquí con Elías? Elías tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, el rey más poderoso de aquellos días, el rey sobre las 10 tribus de Israel, el rey que estaba gobernando de una manera
tremenda y sobre todo tremendamente idolátrico, un reinado lamentable y totalmente opuesto a lo que eran los propósitos y los planes de Dios. Dice el mensaje: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. ¿De dónde sacó Elías ese carácter tan fuerte, tan valiente, tan osado como para decir a aquel rey poderoso palabras tan semejantes? Deberíamos nosotros ir, vamos a ir, mejor dicho, a Santiago, capítulo 5 y versículo 17. Santiago, capítulo 5 y versículo 17, casi al final de la Biblia. Si no lo encontré rápidamente, ya lo tengo para leerlo. El asunto es que Elías no estaba ahí tomando desayuno y dijo, bueno, ahora voy a ir y presentarme delante de Acab. La Biblia nos dice algo muy importante, que fue lo que hizo Elías antes de presentarse a Acab. Dice versículo 17, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Era un hombre como cualquiera de nosotros. Era una persona sujeto a problemas, dificultades, a debilidades, a pruebas, a angustias. La prueba está de que más tarde estaba desanimado, estaba bastante deprimido, o sea, sujeto a los mismos problemas que cualquiera de nosotros. Pero sin embargo dice aquí, y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra. Pero dice el versículo, oró fervientemente para que no lloviese. En otras palabras, se preparó antes de ir a presentarse delante de aquel a quien tenía que entregar el mensaje. El secreto de su valentía, de su autoridad, de su fortaleza fue la oración que él expresó delante de Dios. Yo recuerdo hace unos cuantos años, cuando todavía estábamos en la librería que estaba en la calle Camelias, teníamos un librito que vendíamos por cientos, todo el mundo venía, tal libro, se llamaba La oración fuente de poder. No sé si alguno recuerda ese título, era un librito, incluso el autor es anónimo, pero era uno de los mejores libros en cuanto a la oración. Y el título era muy significativo, La oración fuente de poder. Ya digo, vendíamos cientos de ese librito. Está completamente descatalogado, no vayáis ahora a comprarlo, está completamente agotado. Pero de todas maneras, lo que no está agotada es la verdad que expresa el libro, que la oración es fuente de poder. Eso no está agotado. El libro sí, pero la oración no. Y lo que hizo Elías fue precisamente hacer uso de aquello que es fuente de poder, que le dio el poder, la autoridad, la fortaleza, la entereza espiritual para presentarse delante de Acab y decirle, por mi palabra, no lloverá. Perseverad en oración, velando en ello, con oración de gracia, dice la Biblia. Orad en todo tiempo. La oración eficaz del justo, mira lo que dice aquí el versículo, la oración eficaz del justo puede mucho. Eso lo dice el versículo 16 del mismo pasaje de Santiago. La oración eficaz del justo puede mucho. Puede un montón, puede hacer cosas que nosotros no pensamos. Vive Jehová, Dios de Israel. Ahora es interesante lo que dice aquí Elías y cómo presenta a Dios. Dice, vive Jehová, Dios de Israel. Vive Jehová. Ahora, eso no es solamente una expresión, sino que es una declaración. Porque la palabra que está aquí es Jai, que quiere decir vivo. En otras palabras, no es vive Jehová, como podríamos usar como una expresión, como una exclamación cualquiera, sino que lo que está diciendo Elías es Dios vive, Dios vive. El Dios que yo proclamo, el mensaje que yo proclamo viene del Dios viviente, no viene de un ídolo muerto. Y ese es el contraste, porque estaba en aquellos días Israel viviendo sumido en la idolatría, de tal manera que estaban adorando una cantidad de ídolos, Baal y otros tantos, y todos ídolos muertos, que no podían hablar, hechos, figuras, estatuas y lo que sea, hecho por la mano del hombre, que no podían hacer absolutamente nada. En contraste, Elías dice,
Vive Dios, el Dios que me ha dado este mensaje, que me ha dado la autoridad, que me ha dado el poder, que me ha dado las palabras, que me ha dicho lo que tengo que decir, es un Dios viviente, que vive y permanece para siempre. Dios vive. Jesús mismo lo dijo, el Dios viviente me ha enviado. Darío, mejor dicho, cuando Daniel estaba en el foso de los leones, Darío, que era un rey pagano, dijo, Daniel, siervo del Dios viviente. O sea, había un concepto de lo que era realmente Dios. Y en un mundo alejado de los más elementales valores éticos, morales, rodeados de ídolos de nuestro tiempo, podemos nosotros hacer nuestras las palabras también de Elías y decir, Dios vive. Hay un libro también, estando en el mundo de los libros, pues tengo que mencionar libros. Hay un libro que dice, Dios no está muerto. Y yo digo una cosa, no critico el autor, ni tampoco quien publicaron el libro, pero ¿tenemos necesidad de que haya un libro que nos diga que Dios no está muerto? Eso deberíamos tenerlo presente siempre, día tras día, todos nosotros, de que el Dios en quien hemos creído está vivo y permanece para siempre. Sin embargo, y lo más lamentable es esto, muchas veces vivimos como si Dios estuviera muerto, actuamos como si Dios estuviera muerto, nos comportamos como si Dios estuviera muerto, hablamos como si Dios estuviera muerto. Es triste, pero es la pura verdad. Y dice el mensaje, vive Dios. No habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Aquí está el mensaje que entregó Elías. Ahora, si este mensaje hubiera sido dicho en el Negev, en el sur de Israel, no pasaba nada, ahí casi nunca llueve, el desierto del Negev famoso, casi nunca llueve, lo que llueve es poco y nada. Pero estamos hablando de la Alta Galilea, una zona muy fértil, una zona verde, una zona muy hermosa donde la vegetación crece, pero de una manera increíble, donde hay vida por todos lados, donde se nota que hay una diferencia. Y ahí entonces Elías dice, no lloverá en esta zona todo este tiempo. 3 años, en todos estos años. Ahora, era el profeta insensible porque sabemos nosotros muy bien de que hay un contraste. Lluvia es bendición, lluvia es vida, lluvia es abundancia, lluvia es proveer para las necesidades de la gente. No lluvia es muerte, es desierto, es hambre, es necesidad, etcétera, etcétera. Ahora, ¿fue Elías un profeta insensible con la necesidad de la gente? No, de ninguna manera. Porque el dios Baal, en quien estaban ellos siguiendo, era el dios de la lluvia. Y lo que estaba diciendo Elías es, mi Dios, el cual vive, es más poderoso de aquel que vosotros estáis siguiendo, pretendiendo que sea el Dios de la lluvia. Es mi Dios el que va a decidir si va a llover o va a dejar de llover. Pero sobre todas las cosas, Dios será glorificado. Dios será glorificado en aquello que Elías estaba proclamando. El cumplimiento de aquella afirmación no iba a glorificar al profeta, simplemente evidenciaba el conocimiento que tenía de Dios en cuya presencia estaba. Dios tenía, sería y debía siempre ser glorificado. La proclamación del mensaje de Dios debe dar siempre gloria a Dios, únicamente, nunca al mensajero. El mensajero es simplemente un instrumento y nada más. El mensaje es de Dios y Dios es el que debe tener el primer lugar. Ahora, sigamos un poquito más adelante, ya casi se nos ha ido la hora, pero unos minutitos más me podéis perdonar. Una vez que entregó el mensaje, dice, vino palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querib, que está frente al Jordán, y beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Una lectura rápida diríamos, bueno, mira, qué bien, Dios está
cuidando a su siervo de la persecución, Dios está proveyendo para sus necesidades. En otras palabras, la vida del profeta está bajo el control de Dios y Dios cuida siempre de los suyos, provee para sus necesidades, o sea que nada queda fuera de aquello que Dios ha determinado. Pero miremos un poquito a dónde lo envía Dios. Lo envía a un pequeño arroyo, Kerib, que significa corte, garganta o desfiladero, donde el caudal de agua no es muy abundante y que está en la zona donde Dios había dicho que no llovería. Un poquito contradictorio. Pero la otra cosa interesante es el hecho de que le dice, los cuervos te traerán de comer, te traerán carne. ¿Cómo es posible? Ahora, ¿qué es un cuervo? Bueno, sabemos lo que es, pero me refiero, es un pájaro carnívoro. Es un pájaro que se alimenta de carne, justamente. Es un carroñero, su alimento es todo aquello que Elías necesitaba, pero que al mismo tiempo era el alimento natural de esa clase de pájaros. Entonces, cabe la pregunta, Señor, ¿no te habrás equivocado? ¿No sería mejor que me enviaras al Jordán, que siempre está en una corriente mucho más aceptable, mucho más agua, mucho más abundancia, está siempre corriendo en este arroyuelo que no se sabe hasta cuándo podrá estar tener agua? Y no habría otra manera en que yo pudiera tener los alimentos, tan luego un cuervo, un animal inmundo según Deuteronomio, un animal que se alimenta de carne. ¿Cómo va a traerme carne si ese es su alimento natural? Pero hay algo que debemos tener en cuenta, que Elías lo tenía en cuenta y es lo importante. El Señor está en su trono, Él reina, todo sigue estando bajo su control. Su voluntad, sus propósitos, sus planes se siguen cumpliendo. Elías, conoces la teoría, ahora es tiempo de ponerla en práctica. Ahora debes ejercitar fe, confiar, esperar. Porque yo voy a obrar, no eres tú, yo voy a obrar, Dios va a obrar, Dios ha dicho que eso se va a cumplir y así será. Y vamos a terminar aquí porque ya se nos ha ido la hora, pero vamos a ver con qué nos hemos quedado. Nos hemos quedado con que Dios es soberano, Dios tiene un plan para mí, para ti y desea que seamos instrumentos en sus manos. Dios nos enseña que debemos ser valientes en proclamar la palabra de Dios, a tiempo y fuera de tiempo. Dios nos habla del poder de la oración, la cual debemos ejercitar si queremos ser más que vencedores. Dios nos enseña que debemos tener fe en aquel que nos ha llamado y confianza cuando hay algo que no merece confianza. ¿Vamos a ver el abuelito? ¿Sí? El abuelito abrió el tráiler y encontró el caballo muerto. Pasaron unos meses y apareció el nieto. La conciencia le remordía por lo que había hecho. Y llegó a la casa del abuelito y el abuelito lo recibió cariñosamente. Le dio un abrazo y el nieto estaba más que sorprendido y dice, abuelito, ¿no estás enojado conmigo por lo que he hecho? Yo estoy arrepentido, he hecho mal, me he comportado muy mal contigo, te he engañado, te he sacado dinero de una forma no muy acertada, no muy adecuada. Y el abuelito dice, no pasa nada, tranquilo. Y dice, ¿sabe lo que he hecho? Dijo el abuelo. Ahora, el final no es muy bíblico, ¿eh? Dice, ¿sabe lo que he hecho? He hecho hice un sorteo en combinación con la lotería y vendí 200 entre tus amigos, a la gente que le gustan los caballos, 200 boletos a 40 euros cada uno. Y muy bien, se hizo el sorteo y uno salió premiado, uno ganó el caballo. Así que cuando vino a reclamar el caballo le dije, lo siento mucho, el caballo ha muerto, así que le devuelvo el dinero. Por lo tanto, recuperé mis 4.000 y gané 3.600. Señor os bendiga.